buenas noches, amigos de RTV SIG Lima. Sean ustedes bienvenidos a Jueves Pesquero, el programa del capítulo de Ingeniería Pesquera del Consejo Departamental de Lima. El día de hoy tenemos la grata visita del doctor Enrique Mateo Salas, científico del Instituto del Mar de Perú y reconocido profesional en patología acuática, quien viene a comentarnos sobre la sanidad acuática, las enfermedades y su presencia. Doctor Mateo, bienvenido. Muy buenas noches. En primer lugar, deseo agradecerte, Nicolás, por esta gentileza de invitarme y exponer esto sobre sanidad y enfermedades. Muy agradecido también al capítulo Ingenieros Pesqueros por esta invitación y por la oportunidad que me estás dando en este momento. Muy bien, ingeniero. Gracias. Bueno, doctor, sabemos que el Perú tiene una tradición pesquera, la pesca ya está llegando a su límite, nos queda la acuicultura, ¿no? Estamos creciendo. ¿Cómo vamos en la parte, en lo que es la parte de sanidad acuática y enfermedades en la acuicultura en el Perú? ¿Cómo estamos? La sanidad acuática es un campo muy importante para el desarrollo de la acuicultura, para que la acuicultura sea sostenible. En el Perú es un campo que nace en el año 69, prácticamente en la Universidad Federico Villarreal, donde por primera vez se enseña la patobiología acuática. Pero esta rama requiere del funcionamiento de todos sus especialistas. Requiere de un especialista en parásitos, requiere su especialista en bacterias, requiere un especialista en virus, requiere un especialista en la detección de las lesiones patológicas de histopatología y un especialista en diagnóstico de biología molecular, como es actualmente en el mundo. Felizmente este año el Instituto del Mar del Perú, con el apoyo del Ministerio de la Producción, está realizando un proyecto para la construcción de 5 laboratorios en sanidad acuática, lo cual sería magnífico para el apoyo de la acuicultura que el Perú en este momento le está dando bastante importancia, dado que la pesquería ya llegó a su tope. Claro. Sí, doctor, sería muy bueno eso lo que usted nos comenta sobre la implementación de esos laboratorios, sobre todo que el Perú tiene la oportunidad de que como vamos a ir recién creciendo en la cultura, debemos ir también paralelamente creciendo también los conocimientos, en esta parte también la sanidad, no esperar que recién ocurra el problema. Sabemos que mientras más intensivo sea la actividad acuícola, más posibilidades de que haya enfermedades, ¿no es cierto, ingeniero? ¿Doctor? Pues, ¿no? Exactamente. El Perú debe estar preparado ya en todas sus especialidades en el aspecto de sanidad acuática, con la finalidad de que en el momento de que ya la acuicultura comience a desarrollarse, no se vean los grandes problemas que en este momento se están viendo ya, por ejemplo, en los langostinos, con una nueva enfermedad, ¿no? Aparte de la mancha blanca que en el periodo del año 2000, en la última década del año de los 90 y parte del año de la década del 2000, ¿no? Azota prácticamente a todo el mundo. La mancha blanca actualmente se viene presentando una nueva enfermedad en langostinos, ¿no? Que es la enfermedad mortal temprana o la enfermedad del síndrome hepatopancreático agudo. Entonces no debemos llegar a esos extremos, una acuicultura naciente como es el Perú, a tener los problemas. Debemos tener también un desarrollo en la sanidad acuática. Claro. Doctor, usted nos comentaba, cuando conversábamos previamente, que muchas veces cuando ocurren problemas, ¿no? Al primero que echamos la culpa es al responsable profesional que está ahí. Pero esto es una consecuencia de muchas cosas que han pasado, ¿no? Cuéntenos. Sí, uno de los principios muy importantes que aprendí de uno de los pioneros de la patología en los Estados Unidos, que es el doctor Stanislaw Wisniewski, es que la enseñanza de que uno no debe mirar al patógeno simplemente como el causante del problema, sino como el síntoma de algo que se está produciendo. El patógeno pues no es simplemente el causante. Hay que mirar, cuando se hace un diagnóstico patológico, tiene que ser un diagnóstico holístico. No solamente mirar al patógeno, sino ver toda la problemática en el manejo. Y muchas veces el problema está en el manejo para que se desarrolle una enfermedad. Sí,
Muy bien, doctor. En base a su experiencia, ¿a qué se debe o qué debemos hacer para prevenir las enfermedades en la agricultura? ¿Qué hay que hacer? Bueno, para prevenir la enfermedad, en primer lugar, es evitar el ingreso del patógeno. Cuando hablamos de patógenos, tenemos dos tipos de patógenos. Hay un patógeno obligatorio, que solamente va a estar presente con el hospedador, ya sea el molusco, el crustáceo, el pez. Y tenemos un patógeno que es un parásito facultativo. Ese patógeno parásito facultativo va a estar siempre presente en el medio ambiente, nunca lo vamos a poder evitar, salvo que hagamos acuicultura con agua estéril, que eso es imposible. Claro. Entonces esos patógenos facultativos, simplemente la prevención es un buen manejo del cultivo, ¿no? Densidades poblacionales adecuadas, una calidad de agua óptima, controles de la calidad constantemente. Y para el caso del patógeno obligatorio que va a estar con el hospedador, para eso están las reglas de la sanidad mundial, claro, que es evitar que ingrese el patógeno con las ovas o con las semillas, y para eso se exige un certificado sanitario donde se pide que esos patógenos obligatorios no estén presentes. Entonces, esa es la regla número uno, ¿no? Evitar que el patógeno ingrese. La otra regla es el manejo, ¿no? El manejo sanitario, una buena nutrición, unos buenos parámetros, ¿no? Para el caso de la... Usted nos comentaba que muchas veces habían problemas y cuando usted le pedía el registro de parámetros, de calidad de agua, no tenían. Ajá. ¿No? Y muchas veces, como dice, depende de estos factores, un mal manejo o no haber aplicado una buenas prácticas, ¿no? O simplemente por desconocimiento, ¿no? Y lamentablemente en agricultura no nos podemos dar el lujo de esperar que ocurra la enfermedad, sino de prevenirla, porque ya después muy tarde cuesta más caro, ¿no? Y ya es casi difícil recuperar, ¿no? Así como varios colegas, varios estudiantes suyos le hacían la consulta si era viable tratar a los peces de cultivo en estanque de 5.000 metros cuadrados, ¿no? Sería ilógico, ¿no? Pero ya en otros países usted nos contaba que existe la experiencia de prevención, de tratamientos previos, ¿no? Cuéntenos al respecto, en otra experiencia que tuvo en otros lugares, doctor. Bueno, en otros países, pues, lo primero que se hace cuando uno va a una piscigranja es pedir los antecedentes que hay en la piscigranja. Y esos antecedentes se refieren al monitoreo de la calidad del agua. Lo básico, el monitoreo, cómo son los nutrientes que se le está dando, la alimentación que se le está dando. Y ellos presentan inmediatamente al patólogo toda su información, todos sus libros, con la finalidad de que el patólogo pueda él tener un razonamiento sobre lo que está pasando. Lamentablemente acá cuando se presenta una enfermedad y uno le pregunta cuáles son sus estadísticas de sus monitoreos del agua, todos se quedan pues completamente callados, ¿no? O sea, existe pues una situación un poco anómala acá en nuestro país que sí ha mejorado, y eso tengo que reconocerlo, en el campo langostinero. Desde que se produce el problema, luego de que se produce el problema de la mancha blanca y vienen los expertos y viene toda esta información de cómo deben tratarse las enfermedades, hay muchas empresas langostineras que uno cuando va y pide sus antecedentes, todo lo tienen registrado e incluso con curvas estadísticas en sus computadoras. Claro. Eso yo creo que debe hacerse también en el campo de las truchas, en el campo de la truchicultura, que falta mucho todavía para abarcar en ese campo, ¿no? Claro, normalmente en trucha, en lenguado y en otras especies potenciales y no hay, ¿no? Bien, doctor, cuéntenos, si bien es cierto, también se pueden hacer prevenciones, no todos los medicamentos están permitidos, ¿no? Cuéntanos qué sustancias no están permitidas y qué no están permitidas. Bueno,
El tratamiento es un aspecto que particularmente en mi caso y en el caso que también de las enseñanzas de Stalinado y Sniezko, es un poco áspera probablemente para aquellos que les gusta el tratamiento. El tratamiento en Estados Unidos está regido prácticamente las drogas que son permisibles por la FDA, la Food and Drug Administration, que es una entidad muy famosa mundialmente, y sus medicamentos que están autorizados son muy escasos. Es el caso para parásitos externos o enfermedades externas, bacterianas externas, está el formol, está el peróxido de hidrógeno, y para el caso de bacterianas internas está el florfenicol y la oxitetraciclina llamada terramicina también. Pero el problema que quería enfocar sobre el tratamiento no en animales acuáticos no es como el tratamiento en animales terrestres o en el tratamiento con un ser humano. Por ejemplo, con un ser humano, ¿cuáles son los parámetros que tiene un médico frente a un ser humano para tratar? La única especie que tiene el médico frente a él es el ser humano, no hay otra especie. En cambio, en animales acuáticos, hoy día tenemos una trucha, mañana tenemos tilapia, el otro día lenguados, el otro día langostinos, y de modo pues que ese enfoque muchos no tienen ese concepto de que son diferentes especies. Y entonces un tratamiento para un lenguado no va a ser igual que para un crustáceo, que para un molusco. O sea, hay completamente... Por otro lado, el ambiente por ejemplo, en el caso del médico, estamos hablando con un ser humano, el ambiente es único. En cambio, el ambiente en animales acuáticos, hoy día estamos hablando de animales de aguas frías, otro día con tilapias de agua caliente, y los tratamientos no van a ser exactamente iguales, es completamente distinto. Por otro lado, en el caso de la edad, el médico en la edad trata a una persona, un niñito, y a una persona madura y a una persona anciano. Esos son los tres parámetros. En cambio, los parámetros con los animales acuáticos es completamente distinto. Además, en el agua, el ambiente en el agua, hay unas veces ambiente de salinidad, otras veces ambiente completamente de agua dulce, el oxígeno es variable, el amonio es variable, y todos esos factores inciden en el tratamiento. Por eso, el tratamiento en muchos países en estos momentos está yéndose en picada prácticamente, porque lo único que está haciendo es un daño enorme al medio ambiente. Se están produciendo muchas mutaciones que incluso esos mutantes están llegando al ser humano y pueden afectar la salud del ser humano, y el ser humano no tener en este momento un antibiótico adecuado por esas mutaciones que tienen estas bacterias. De modo que casi en la mayoría de los países del mundo el tratamiento prácticamente está siéndose reducido a solamente para hacer su uso en acuicultura en pequeños estanques cerrados, pero no en estanques abiertos que van al medio ambiente. Y en conclusión, ¿no?, es la prevención a lo que se tiende y no al tratamiento, ¿no? Esa es porque resulta más caro el tratamiento, ¿no? Bien, doctor, tenemos los medicamentos, tenemos ya hacer los conocimientos, pero en el Perú no contamos con los profesionales más capacitados, o son muy pocos, como usted y unos cuantos. ¿A qué se debe eso? ¿Que falta mayor capacitación en las universidades? ¿El Estado no promueve la investigación? ¿O también se da porque también, como usted dice, no hay muchos laboratorios que sirvan para semilleros para que nuevos profesionales se capaciten? Sí, la sanidad acuática crece casi paralelamente con la acuicultura. Y si vemos los países que tienen una potencialidad enorme en acuicultura, como el caso de Estados Unidos en sus salmónidos,
que ellos prácticamente en los años 1900 comienzan a tener ya una acuicultura muy sólida en salmónidos. Allí ya comienza a crecer la sanidad acuática con los salmónidos. Y en los últimos prácticamente 20 años en langostinos, que es una industria también fuertísima, la patología en langostinos también se ha desarrollado en el mundo. Y la patología que nace con gente que vive con estos cultivos, como son pesqueros, biólogos pesqueros, de la noche a la mañana se torna en una profesión de tipo patológica, de veterinaria, que en algunos países esta enseñanza ha revertido de una patología, de una veterinaria terrestre a una veterinaria ya especializada en patología acuática. Eso lo tenemos en Europa. Hay algunos países que no tienen, desgraciadamente, desarrollada esa veterinaria inclinada hacia los animales acuáticos. Es una veterinaria cerrada en animales terrestres, como el caso nuestro, y no enfoca bien el caso de los problemas, porque los problemas, como dije anteriormente, de la patología, surgen son tres componentes los que forman la patología de las enfermedades de los animales acuáticos. El componente el hospedador, que es el pez, el crustáceo, el molusco, el componente patógeno y el componente medio ambiente. Entonces, no solamente la presencia del patógeno produce la enfermedad. El patógeno puede estar presente, pero sin hacer ningún problema patológico, si es que el medio ambiente es completamente adecuado para el crecimiento de ese animal. Si la calidad del agua, si el manejo y la nutrición son excelentes, pues el patógeno puede estar allí y no hay ningún problema. De modo pues que los especialistas en sanidad acuática en muchos países aún en desarrollo de acuicultura, como es el caso nuestro, algunas universidades, entes académicos, despertado en el interés de que la formación de especialistas en acuicultura. Y como nuestro país, lamentablemente, también en acuicultura ha quedado rezagada, porque para la verdad ha quedado rezagada con respecto a otros países, y recién hace poco ha visto su interés al verse que las pesquerías prácticamente se están estancando y el crecimiento humano requiere de nutrientes, y la mejor manera de recurrir es con la acuicultura. Las universidades no han mirado, y hasta el momento no están dándose cuenta de que deben variar sus programas curriculares hacia una mejor formación, tanto en la biología pesquera, en la ingeniería pesquera, en la veterinaria, de cambiar sus currículas hacia un enfoque de formación de especialistas, porque no se puede abarcar esta ciencia con un especialista que mire todos los aspectos de los patógenos, que mire parásitos, que mire bacterias, que mire virus, que mire... ¿no? Tiene que haber especialistas en cada uno de estos entes. Por esto es que es una buena voz, ¿no? Escuchar pues que el Ministerio de la Producción y el IMARPE, dentro de poco vamos a tener pues laboratorios especializados, y eso da lugar a formación de especialistas en cada uno de estos campos y de enriquecer pues la sanidad acuática, ¿no? Así es, doctor. Una noticia sobre los laboratorios, pero como usted dice, necesitan más trabajo en conjunto de las universidades, el Estado, los centros de investigación, ¿no? Bueno, nosotros, el capítulo también está colaborando a veces haciendo concursos, con este tipo de conferencias, ¿no? Que buscan un poco sensibilizar a las personas, ¿no? Y a los profesionales que también se ingresen a esta área como es la sanidad, ¿no? Si bien es cierto, se requieren de especialistas, estamos a tiempo de poder formar esos especialistas que vayan a tratar
futuros, digamos, problemas que ocurran acá, porque como usted mencionó ya, el Estado ha puesto una visión de poner a la cultura, al Perú como primer país exportador de cultura acá al 21. Eso va a significar que va a haber inconvenientes, problemas en el camino, no solamente en sanidad y en otros temas. ¿Estamos yendo por buen camino en la formación o tenemos que acelerar un poco más, tenemos que presionar un poco más? Bueno, yo pienso de que debemos acelerar un poco más, ¿no? Yo creo más, ¿no? Que las facultades ya deben cambiar algunos de sus, en el caso de facultades que miran hacia la acuicultura, cambiar sus currículas para darle un mayor énfasis en la formación de la sanidad pesquera, ¿no? La patología es sumamente importante. No solamente, por ejemplo, en una de los impactos de las enfermedades, ¿no? Hay impactos que son pues de tipo letal, que son los más llamativos, como el caso de la mancha blanca y como el caso de la enfermedad nueva de los langostinos, que es producida por un vibrio. También hay mortalidades, pues que hay patologías que no son mortales, que son incluso hasta subclínicas, que no se dan cuenta, pero que causan un daño terrible a la acuicultura porque los animales, en lugar de estar creciendo y desarrollándose al tiempo adecuado, como por ejemplo una trucha que debe salir a los 10 meses, sale a los 13, 14 meses, ¿no? Por una enfermedad subclínica. Claro. Y entonces eso es le resta pues a la producción, porque económicamente pues no es ya un producto completo rentable. También hay patologías, por ejemplo, que afectan estéticamente, por ejemplo la concha de abanico. Hay parásitos que le dan una coloración naranja, rojiza al tallo, que debe ser inmaculadamente blanco, ¿no? Muchas de las exportaciones se pierden por efecto de esta parasitosis, ¿no? que le cambia color a los... otro problema, por ejemplo, en las pesquerías tenemos a la merluza, que sus parásitos le cambian la textura al músculo de la merluza, se produce una histólisis y se produce prácticamente después de la cosecha, de la captura de la merluza, se produce una histólisis de los músculos que hace prácticamente inaceptable ese producto, ¿no? Entonces, la patología realmente es muy importante, no solamente para la acuicultura, sino también para la pesquería, ¿no? Muy bien, doctor. Aquí en el Perú la acuicultura mayormente de pequeña y mediana escala. Es quizás por eso que muy pocas empresas tienen un laboratorio para monitorear o hacer seguimiento de su cultivo. Muy pocas empresas toman muestras y analizan. Normalmente reaccionan cuando ya ocurre un problema, ¿no? Doctor, ya casi para finalizar la entrevista, el tiempo nos ha ganado. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para el éxito en la cultura? Para tener un buen éxito en la cultura. Bueno, nosotros, en mi caso, he tenido mucho más contacto con el caso con la truchicultura. Y ahí he podido ver un problema bastante serio. La mayoría son acuicultores pequeños que tienen sus propiedades y que con el apoyo de empresas grandes han intervenido ya para que sus productos, su trucha sea exportable, ¿no? Pero estos pequeños acuicultores me parece que no tienen el apoyo profesional debido. Ellos tienen un gran interés por contribuir en la exportación de la trucha, pero requieren del apoyo profesional porque muchas veces se ve que la densidad poblacional de las truchas no es la correcta para los estanques que ellos tienen. Muchas veces el agua que están manejando tampoco es de la calidad adecuada. Muchos de ellos están teniendo ecloserías, que no debe ser así, porque las ecloserías normalmente para la incubación de las ovas debe ser un agua de muy óptima calidad. Entonces, yo personalmente considero que debe haber ahí un punto intermedio, ¿no?
de un empresario que teniendo un buen punto de agua, un agua de primerísima calidad, ese empresario debe recepcionar las ovas y llevarlas hasta alevines y ahí terminar su función de empresario, y esos alevines venderlos con una calidad óptima debido a su agua óptima que tiene hacia los diferentes empresarios para que hagan el engorde de las truchas. Por otro lado también pienso de que las regionales, en el caso de Junín por ejemplo, deben darle apoyo profesional o orientarlo a ellos a que sus asociaciones compren los equipos necesarios para el control de la calidad del agua. O sea, no es necesario que cada uno te compre esos equipos, puede toda la asociación comprar los equipos y hacer el análisis del oxígeno, el análisis de amonio, que son los más importantes para determinar la calidad del agua, porque con el oxígeno y el problema del amonio se produce pues un estrés. Y estrés es otro de los aspectos que me gustaría conversar, si es que seguimos sobre este aspecto, ¿no? Lamentablemente el tiempo nos ha acabado, pero igual podemos tener otra visita, ¿no? Bueno amigos, como hemos escuchado al doctor Mateo, es muy importante la prevención, pero sobre todo ir formando profesionales que se vayan especializando en lo que es la sanidad. Como hemos visto ya, hemos escuchado al doctor, mientras más intensiva sea la cultura, es más probabilidad de que ocurran más riesgos, ¿no? Más problemas. Y lo más importante es prevenir antes que lamentar, ¿no? Bueno, doctor, agradecemos su visita. Como le digo, hay muchas preguntas que han quedado en el tintero. Esperamos tenerlo otra vez más en esta humilde casa para poder escucharlo. Le agradecemos su visita. Muchas gracias a ti, Nicolás, por esta invitación, al Colegio de Ingenieros Pesqueros, por darme la oportunidad de hablar sobre un tema pues, que es poco conocido, poco difundido en nuestro país, como la sanidad acuática o sanidad pesquera. Muchas gracias. Muy bien. Bueno amigos de RTV Lima, los invitamos a seguir viendo el programa Jueves Pesqueros todos los días jueves a partir de las 6 de la tarde. Asimismo, a ser partícipes de las diferentes actividades del capítulo de Ingeniería Pesquera, y conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches.